poder de la música y de la poesía. Al principio las personas la veían como algo más cotidiano que les iba a ayudar en lo cotidiano. ¿A qué me refiero? Ellos pensaban que les iba a ayudar a mejorar su forma de cazar. Entonces ellos lo que hacían era, digamos, era desplazarse y empezaban a hacer movimientos y ellos tenían que, pues haciendo eso, pues iban a obtener su caza más fácil, pero ya después lo vieron de una forma diferente, ya lo vieron como algo festival, como algo cultural, ya que lo empezaron a utilizar, digamos, en celebración de bodas, en victorias militares y ya. Se ve mucho la cultura griega, esta la utilizaban mucho en los ritos, ya que sacrificaban a un macho y lo que hacían, digamos, era que los esclavos bailaban y demás. Acá surgen dos géneros que son la tragedia y la comedia. También se ve la cultura romana, que la cultura romana tiene una combinación que se combinan los bailes de las guerras y los bailes de la religión. Ya pasamos a la Edad Media, en los años 496. Este estaba controlado por el feudalismo y por la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Estos no permitían que se expresara el arte, se expresara el baile. Entonces, se tuvieron que esconder porque no lo permitían. Pero en el siglo XII y XIV, la Iglesia permitió que se hicieran bailes, pero referido solo a hacer lo que le convenía a la Iglesia, como de religión y eso. Es allí donde surge una danza, las danzas de los diáconos embriagados. En esta danza, lo que hacían era disfrazarse de diferentes especies y ellos empezaban a hacer movimientos y eso, y desfilaban en las calles y hacían chistes groseros. Acá en esta época había mucha guerra, entonces mucha calamidad, mucha muerte. Entonces lo que hacían era bailar alrededor de los cementerios y esto lo veían como una protesta social para que fueran escuchados. Al pesar que digamos, la danza estaba prohibida, las personas veían mucho la necesidad de expresarse. Entonces aún así ellos festejaban una festividad es alrededor del árbol en las festividades. Alrededor del árbol de mayo, donde ellos ahí ya empezaron a utilizar varios movimientos de cabeza, hombros, pies. Entonces ellos hacían giros, saltos, hacían diversos movimientos y también los trajes. Los trajes eran muy pesados, muy extravagantes y muy costosos. Entonces en esa época había que la danza era muy delicada porque los trajes al ser tan así, entonces no se ponían como fluir rápido, sino era más que todo la danza lenta y demás. Ya entramos en la época del Renacimiento, donde en el Renacimiento pues ya no está dirigido por la burguesía. Acá pues no afectó, acá sí se ponía a expresar pues más que todo el arte, acá ya no había prohibición. Surgen unos nuevos ritmos. En el siglo XVI, acá surgen ya se hacen los primeros reglamentos. ¿A qué me refiero? Acá surgen las 5 posiciones del ballet. Y el 15 de octubre de 1581 fue muy importante porque se llevó a cabo un espectáculo. Ese espectáculo impactó muchísimo a los espectadores porque se vieron danzas hubo una celebración de una boda de unos reyes, entonces por eso se llevó a cabo el espectáculo. Y entonces fue muy impactante porque el público no había visto como lo que vieron ese día
en esa danza. Entonces es allí donde empieza el ballet como a despertar, a surgir pues en otros lados, y uno de ellos se dirigió a Francia. La ilustración. Se ve un coreógrafo y un maestro muy importante que es Yoshi. Es súper importante porque él aportó muchísimo en esta época y fue un maestro muy importante. Acá se ve la danza. Se reunió porque hay dos artistas que es María Salle y Annie, que ellos lo que hacen es experimentar nuevos vestuarios, donde se empezaron a utilizar como máscaras, pelucas. También una de ellas se arriesgó y le quitó el tacón al zapato, porque antes se utilizaba con tacón, entonces ella lo que hizo fue quitárselo. Y también, como los vestidos eran largos, ella lo acortó, y eso fue como lo más relevante. Carlos Gracias también es un coreógrafo y fue un maestro muy importante, porque él determinó los centros de equilibrio para que las personas tuvieran determinación en su cuerpo y pudieran hacer los ejercicios bien y tuvieran más rigidez, o sea, tuvieran una buena postura y tuvieran el buen equilibrio, la determinación y eso. Acá se ven los centros los ejercicios de barro, perdón, y centro de salón. Acá entramos ya a la etapa del romanticismo. Hay que tener en cuenta que acá fue fundamental el papel de la mujer. La mujer acá fue la marcación, ya que es la primera mujer que impactó y la que se fue María Taglioni. Ella se caracterizaba mucho porque su danza era muy delicada, era como de una forma de fantasía, pero a la vez como lo que expresaba ella era como la fantasía y la realidad en su danza, y ella fue como le dije anteriormente, la primera importante. En 1822, pues ella hizo un baile y ya. Otra importante fue Fanny Esther. Ella fue la primera persona que vino a demostrar su talento a América, por eso es muy fundamental. Y ella, además de bailar ballet del romanticismo, ella también baila españolas y polares. Carlota Dizzi, ella también se caracteriza por su danza era graciosa y muy delicada. Ella saltaba y hacía sus videos muy bien. Y Lumey es una persona que en el año 1845 él decide reunir todos los talentos de estas tres muchachas, y el 12 de julio se presenta la danza Dancras de Quatre, donde se demostró los talentos diversos que tenían las tres. Y Marius Petipa también fue un autor muy importante de esta etapa. El clasicismo. El clasicismo al principio se está repitiendo lo mismo que se repitió en el anterior, entonces las personas como que ya están aburridas, entonces aparecen estos autores donde cada uno demuestra, propone diferentes propuestas, y donde estos se enfocan más en la cultura.
Bajo la dirección de Jacinto Jaramillo y Erika Clay se fundó en 1933 la Escuela Nacional de Danza. Los bailarines que iniciaron en esta escuela no tenían como la técnica de danza clásica, sin embargo, no tenían conocimientos sobre danza clásica, sin embargo, tenían técnicas similares y eran bailarines como Leighton Piquier, que es un bailarín y es un bailarín coreógrafo y maestro colombo-venezolano. Marcel Bosch y Deberuca y Beatriz Koch, que es una mujer colombiana de origen alemán, se encargaron de la dirección de esta escuela hasta el año 1947. En la década de los 40 y los 50 llegaron maestros europeos y pioneros a crear academias en las principales ciudades de Colombia. En 1960, Sonia Osorio funda el Ballet Nacional de Colombia, que es uno de los espectáculos más representativos de Colombia. Y el 2 de octubre de 1987, en la región andina, más específicamente en Cali, se funda la escuela, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, que impulsó el ballet en Colombia, ya que hasta ese momento no se veía el ballet como algo para un pequeño grupo de personas y en ese momento ya se había más actividad. Yo les voy a hablar de las técnicas de ballet. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que de técnica como tal de ballet hay variedad a nivel mundial, tanto en el paso como en diferentes escuelas. Teniendo en cuenta que muchos coreógrafos hoy en día utilizan las técnicas en el movimiento del ballet, no solo en esta danza, sino también en diferentes danzas, como lo que es el folclore, el urbano, moderno, contemporáneo, entre otras. Tenemos 5 escuelas o 5 técnicas principales, que son la técnica francesa, técnica italiana, técnica rusa, cubana y americana, o estadounidense. Primero que todo tenemos la francesa, que se caracteriza por que se enfoca en un estilo limpio y sofisticado. Sus movimientos son suaves, son ligeros y no son forzados. Teniendo en cuenta que en Francia o en esta técnica fue donde se empezaron a desarrollar las primeras escuelas de ballet. Tenemos en esta, se empieza a ver la necesidad de las puntas, ya que la mujer empieza a tener un protagonismo en escena y empieza como tal empieza a bailar. Entonces se ve la necesidad de que se vea más alta o más grande que los hombres en la puesta en escena. En esta técnica surge la tercera de pies, que hoy actualmente conocemos como la cuarta, y que la cuarta actualmente la conocemos como la quinta. Está la técnica italiana. Esta técnica se caracteriza por ser brillante, fuerte y los pasos son rápidos y difíciles. Principalmente tenemos el método Sacchetti, que es una de las técnicas más utilizadas en la danza clásica. Se caracteriza mucho en primera porque se enfoca mucho en la rapidez de los pies, líneas limpias, en las transiciones suaves entre posiciones y además insiste y exige mucho la práctica constante y diaria, además del aprendizaje de pasos nuevos. En esa técnica se caracteriza mucho la frase o se enfoca en que la calidad es la calidad en vez de la cantidad. Esa es la clave. Y surge y se trabaja la media punta y la barra fija. Esta es la técnica de escuela rusa o técnica Vaganova. Esta por excelencia es la técnica de ballet clásico ruso, ya que es la más exhaustiva y rigurosa a nivel mundial. Esta técnica primero defiende que la cultura y la formación general depende mucho la forma de bailar del intérprete, además de que exige una técnica sólida y correcta. Esta técnica nos dice que el bailarín debe ser educado para aspirar ser, no para imaginar ser. Por lo mismo, se exige una técnica sólida. Ya teniendo esa técnica, va a ser mucho más rápido conseguir una expresión en la escena, una expresión profunda en la escena. No solo se enfoca aquí en la técnica sólida, sino que para construir esta misma es necesario tener una expresividad, una personalidad y una creatividad del bailarín. Esto nos ayudará a construir esta misma técnica y una expresión profunda en la escena. Esta técnica busca la perfección, la ligereza y creatividad del bailarín, y aunque las otras técnicas también lo exigen, esta es mucho más exigente tanto en la grandeza, flexibilidad de las piernas y coordinación entre brazos y piernas.
Está la escuela cubana. Esta escuela se puede decir que es un poco más libre que las otras, debido a que se enfoca mucho en primera, rompe con el estereotipo de perfección lineal en los movimientos y es una de las que casi no lastima el cuerpo. Aunque exige técnica, exige ensayo, exige práctica constante, acepta o respeta mucho en que nosotros estamos en una variedad de cambios constantes, tanto físicos como corporales. Y pues hay diferentes contexturas de cuerpo. Podemos tener un ejemplo aquí en Colombia, que aunque se nos da la influencia del ballet ruso, por ser, digamos, latinoamericanos, tenemos una contextura de cuerpo, no sé, a comparación de rusos, ¿sí? Entonces, esta técnica se nos da más aquí, que respeta más, no nos sigue como tanto la perfección lineal, sino más la construcción personal del bailarín a través de la práctica. Y esta es la técnica estadounidense americana, en la cual su método se basa en la exigencia, flexibilidad y capacidad física. Sus movimientos son rápidos. Dice que hay que tener un uso más abierto en la parte inferior y superior del cuerpo. Las posiciones son más abiertas. Teniendo en cuenta las técnicas, digamos, en el sentido de pasos. En las técnicas vamos a ver muchos pasos que son los mismos, pero en esas técnicas les cambian los nombres o muchas veces les incluyen más. Ejemplo, en la técnica rusa están las 5 posiciones de brazos que conocemos. En cambio, en la técnica americana está en las posiciones, hay más. Entonces, digamos, tenemos ejemplo de esta quinta abajo, está la quinta arriba, no solo hay una segunda de brazos, está la tercera posición a medias y alta. Bueno, de pasos básicos, ya como técnica de movimiento, podemos ver estos, que son como los que más son reconocidos. Entonces está el rondellán, el post-de-bras, de pie, el abanico, el relevé, la pirouette, pase cerrado, pase abierto, el tombé y las 5 posiciones de pies y brazos. Bueno, la planimetría, como ya lo sabemos, es como el cuerpo juega con el escenario y cómo se forman las figuras como círculos, cuadrados y demás. Esto depende mucho, digamos, del coreógrafo, pues, quien como lo propone y ya. Pues tenía un video, pero pues si alcanza el último, lo pongo y pues les explico, ¿sí? Pero no hay sonido, o sea... No pasa nada, es como para mostrarles las figuras y lo que hacen ahí, pero si alcanza. No, desde ahí, es una danza ahí. Si se dieron de cuenta cómo forman las líneas, los bloques y demás. Sí. Entonces a eso, prácticamente eso se refiere a la planimetría y como lo dije anteriormente, eso ya depende más como el coreógrafo, como proponga la coreografía. Y bueno, la estereometría también, como se pudo ver en el video, son todos aquellos movimientos que puede realizar un bailarín con su propio cuerpo, o sea, de forma individual. Y
Los elementos del ballet. Principalmente tenemos las zapatillas, tenemos dos tipos, de media punta y punta. Las de media punta principalmente o generalmente se utilizan para empezar a practicar la técnica. Son de tela o de cuero, son flexibles y pues, se utilizan más que todo para la iniciación de la danza. Están las zapatillas de punta, estas son más duras y resistentes en la parte de la punta de la zapatilla. Debido a que tiene un refuerzo en esta parte, se utilizan para elevar el peso del cuerpo en la punta de los dedos. Estas zapatillas se empiezan a utilizar cuando es un nivel más avanzado. Tenemos los colores, generalmente se ven color rosa pálido, pero pues eso depende de la escena que se trabaja. Hay colores negros, grises, color carne, blanco, rosado, pero generalmente en la escena se utilizan los rosados para las mujeres y blancos para los hombres. Tenemos las suelas que hay completa y partida. La principal diferencia entre estas es que la partida es más flexible y la completa es más firme. Una de las características también de las zapatillas es que tienen que utilizar bandas y cintas para poder sujetarse bien al pie, teniendo en cuenta que no pueden ser ni muy justas ni muy sueltas. En el caso de las zapatillas de media punta se utilizan una banda elástica a través del arco del pie o dos en forma de X. Y en las zapatillas de punta se utilizan unas cintas cosidas en los laterales que suban por el tobillo. Al momento de agarrarlas, suban por el tobillo. Están las puntas de ballet. Las puntas de ballet, pues su función principal es llevar el peso del cuerpo de la bailarina en las puntas. Están las puntas de iniciación, que como bien lo dice, las puntas de iniciación se utilizan más que todo cuando se empieza a utilizar esta técnica. Son de una suela muy blanda y de una caja ancha. Permite una mejor base y equilibrio. Están las suelas profesionales. No significa que haya unas suelas como tal para bailarines profesionales, ya que muchos bailarines siguen utilizando estas puntas de iniciación en una escena, sino que sí son de un nivel un poco más avanzado a las de iniciación, ya que son un poco más resistentes. Y están las puntas bipe, very important point. Y estas son más resistentes que las otras puntas, debido a que la punta como tal ya está guiada. Y al momento de que, estas zapatillas se crearon principalmente para que al momento de que el peso de la bailarina quede en un solo movimiento en punta. Tenemos que tener en cuenta algo de las zapatillas, y es que muchas veces dicen que las puntas son más flexibles cuando son partidas, ¿sí? Pero esto no es muy recomendable, no es que sea más flexible, en sí ya esto está quebrado, ya esto está roto. Entonces, al momento de utilizarla, va a ser más probable de que la bailarina se lastime el tobillo. Las características de las puntas tenemos, dependiendo de la fuerza de la bailarina. Entonces se clasifican en surf, que son más flexibles y se utilizan, una suela más blanda, se utilizan más que todo para la iniciación. Lo mismo que very surf, que son no lo mismo que la primera, pero son flexibles y también para iniciación. Está la medium, que son una flexibilidad media. Está hard, que es una suela fuerte. Very hard, que son una suela más fuerte. Y very hard, que son ya como las más resistentes. Y tenemos los tipos de tutus, que está el tutú romántico, tutú campana, tutú pan. El tutú romántico lo podemos reconocer principalmente porque llega aproximadamente hasta la pantorrilla. Es largo. El tutú romántico se empezó a utilizar más que todo en escenas que eran fantasiosas, eran de fantasía o míticas, por así decirlo. Está el tutú campana, que prácticamente es como con el que más clasificamos a las bailarinas de ballet o en la danza clásica. Hay que tener en cuenta que este tutú no tiene un soporte, un arco metálico que sostenga el tul que tiene. Entonces esto hace que se caiga directamente
en las piernas de la bailarina. Está el tutú pancake, que este ya va directamente desde las caderas de la bailarina, y este sí es corto y este sí está con un arco metálico para sostener. Esto hace que al momento de la bailarina genere un movimiento que empiece a saltar también el tutú. Entonces tienen un soporte. Tienen una cubierta interior en forma de brazos. Y está el tutú plato, que es muy parecido al tutú pancake. Lo único es que se mantiene rígido desde la cintura de la arena y literalmente queda la estructura recta, formando hace una forma de plato. Y está el tutú paranchín, que es mucho más ligero que el tutú pancake y el tutú plato, y ya que no tiene aros rígidos entre capas y permite más el movimiento liviano entre la bailarina. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de las luces. Eso lo manejamos al final. ¿Listo? Cuando ya pase.